Ok, continuamos el curso de Ingeniería de Software 2 que fue interrumpido, perdón, por eh, la contingencia sanitaria de del COVID-19. Esto pues, provocó eh, que de forma abrupta se tomara la decisión de que la educación superior eh, se fuera a su casa y continuar con los cursos a distancia. La semana pasada se suspendieron las clases por esa razón y los profesores hemos estado involucrados en un esfuerzo importante de aprender nuevas plataformas, múltiples plataformas, y preparar materiales que soporten esta nueva situación. En lo personal, eh, yo venía desarrollando algunas clases grabadas, básicamente como apoyo a mi docencia, pero también, bueno, finalmente quedaban en mi canal de YouTube a disposición de quien quisiera verlas. Y entonces había comenzado un curso de análisis y diseño orientado a objetos. Había trabajado algo en la parte de diseño orientado a objetos. Y ahora, pues también esto se ve como una oportunidad para generar una serie de recursos. Aunque no de manera espontánea, sino ya producto de una situación sanitaria relevante, importante, que nos tiene al mundo eh, una situación inédita. Bueno, vamos a trabajar sobre el análisis. El análisis, en sentido estricto del término, es el que va a hacer un sistema, un software. Y en sentido estricto no hay un análisis estructurado, ni tampoco hay un análisis orientado a objetos. Sí hay un diseño estructurado. El diseño estructurado gravita alrededor del diagrama en de relación. ¿Sí? Y hay un diseño orientado a objetos que gravita alrededor de la colaboración de múltiples objetos. En cada caso de uso. En cada caso de uso debo de tener múltiples objetos colaborando entre sí. Es la esencia del diseño orientado a objetos. Pero es el diseño. El análisis es el que va a hacer el sistema. Sin embargo, los libros no lo separan. Y entonces tenemos libros, y hemos tenido libros de análisis y diseño estructurado de sistemas y análisis y diseño orientado a objetos. Dentro de lo que se llama el UML, el lenguaje de modelación unificado, hay unos artefactos, ¿sí? El diagrama de paquetes y el diagrama de casos de uso. ¿Sí? Que forman parte de los diagramas de UML.
pero la parte importante, insisto, del UML es el diseño. Sin embargo, vamos a auxiliarnos de estas herramientas para conceptualizar pensar qué funcionalidades debe tener un sistema. Y se sabe que el análisis es casi siempre realizado de manera incipiente. No se realiza con la profundidad de que debería tener un análisis profesional. Y eso implica muchas cosas. Eso implica entregar sistemas muy rápidamente, pero con muy poca funcionalidad. ¿Sí? Y que el costo del sistema realmente se va al mantenimiento, no a la parte de desarrollo. Hay circunstancias en las cuales los mantenimientos son necesarios. ¿Por qué? Porque puede haber cambios en el negocio. Pero la mayoría de las veces en el mantenimiento se incorporan funcionalidades que debieran haber sido incorporadas desde el principio. Y no se incorporan porque no se pensó en esas funcionalidades, sino hasta que se tuvo una versión en producción. El problema es que la productividad en etapa de mantenimiento es muy baja, mientras que la productividad en etapa de desarrollo es mucho más alta. O sea, un desarrollador escribe más líneas de código al día en etapa de desarrollo que en etapa de mantenimiento. También provoca que las funcionalidades que se entregaron sean funcionalidades incompletas. Entonces, aunque se haya concebido una funcionalidad, esa funcionalidad se entregó con una baja cantidad de la cantidad de líneas de código que debiera tener incorporada. Le hacen falta validaciones, le hace falta controles, le hace falta más detalle, ¿sí?, a lo que se entrega en un principio si el análisis es pobre. Básicamente los mantenimientos de software se clasifican en adaptativos, evolutivos y correctivos. Los adaptativos, afortunadamente, ya es una minoría. Antes no. Antes siempre los sistemas se iban migrando porque la tecnología estaba desarrollándose a ritmos muy acelerados. Y entonces un sistema que hizo una gran organización en la década de los 60 pudo haber sufrido 8, 10, 12 migraciones grandes para llegar al año 2000. En este momento ya el ritmo de innovación tecnológica ya
no es que no exista en la industria de la computación, pero es menor. Estamos en una etapa mucho más estable. Y los mantenimientos evolutivos son la incorporación de nuevas funcionalidades, pues solo son justificables cuando el negocio cambia. Si el negocio opera con las mismas reglas que cuando se puso en producción un sistema, debía tener las funcionalidades desde el principio, porque es más económico. Pero el análisis desarrollado en extenso, el análisis que realmente busca encontrar las funcionalidades de un sistema antes de diseñar el sistema y por supuesto antes de implementar el sistema. En teoría debe representar alrededor del 20% del costo total del desarrollo. Normalmente el análisis se hace con un porcentaje muy pequeño del costo total de desarrollo. ¿Sí? Muchas veces el análisis se hace demasiado rápido. Bueno, y hay un problema. Si yo comienzo a hacer un sistema que realmente el análisis es, por decirlo más, incipiente, el ingeniero no sabe qué hacer en cada caso de uso. Sí, ahorita veremos lo que es un caso de uso, pero no sabe qué hacer. Es una funcionalidad valiosa para un usuario. ¿Sí? Realmente no sabe con detalle lo que tiene que hacer. Tiene una idea muy vaga de lo que va a programar. Y sin embargo ya lo está programando. Ya lo está diseñando, ya lo está programando. Y entonces, cuando el usuario ve lo que se realizó, entonces viene un trabajo, un retrabajo muy importante, porque es hasta el momento en que el usuario ve algo que ya debería ser un producto de ingeniería y que ya debería simplemente recibirlo el usuario y aceptarlo. Pero no, en ese momento vienen múltiples correcciones. ¿Sí? Y resulta que tenemos los conceptos fundamentales de scrap, desperdicio, y rework, de trabajo. En términos de desarrollo de software, una línea de código que es scrap es una línea de código que se insertó para luego quitarse. Mientras que una línea de código que se retrabajó es una línea que se insertó para luego modificarse. El asunto es que cuesta lo mismo eliminar o modificar una línea de código que insertarla. Pero si no se tienen procesos de ingeniería de software, si no se tiene un servidor de administración de la configuración, si no se tiene un control de las distintas versiones por las que pasa un código, no se puede estimar, no se puede medir el scrap y el rework. Yo solo sé que metí 150.000 líneas de código de producción, pero no sé cuántas líneas de código trabajé, porque no conozco mi scrap y mi rework. Como el software es un intangible, como no tenemos materia prima, pues material basada en
materia, en átomos. Lo que nosotros trabajamos son bits. Es la ingeniería de software es la única ingeniería de algo intangible. Porque en las demás ingenierías, pues digamos, si estoy en una fábrica de zapatos, pues claro que cada gramo de piel que desperdicio se pesa, ¿sí? Si tengo que retrabajar ciertos productos, eso se registra. Estoy trabajando con cosas que tienen un volumen, que tienen un peso, que están hechas de materia. Pero en el caso de el software, pues necesito tener procesos para conocer mi Scrap Mirror. Y basta con un programa, ¿sí? Como el SVN, como el Subversion, SB de vaca N, montado en un servidor de archivos, ¿sí? Y que genera un código, lo guardo como una versión inicial. Y cada vez que lo modifico, saco el código, le cambio de versión, lo guardo con una nueva versión. Y entonces tengo todo un flujo de versiones de un código. Y ya con esto es muy sencillo poder decir cuál es mi Scrap Mirror. Tengo un programa que va a ir viendo líneas de código insertadas, líneas de código modificadas, líneas de código eliminadas. ¿Sí? No es tan complejo saber el Scrap Mirror. Y vaya que lo necesito saber. Si metí 150.000 líneas de código, bueno, ¿qué pasaría si hubiera trabajado 200.000 líneas de código? Mis Scrap Mirror serían de un 25%. ¿Sí? Altísimo. ¿Sí? Entonces, realmente, hasta que las empresas van instalando estos procesos y van logrando ser capaces de tener estos indicadores. Empiezan a invertir mucho más en el análisis. Sí. Y bueno, lo que decíamos, no se introducen muchas líneas de código que debieron introducirse. No se introducen desde el principio. El objetivo de cualquier ingeniería debe ser hacer las cosas bien y a la primera. ¿Sí? El refactoring es una barbaridad. No hay forma de justificar el refactoring. Es un término que se utiliza en distintas metodologías ágiles. Sí, es volver a realizar. O sea, hazlo medio, total que luego vas a hacer refactoring. Eso es una barbaridad. Es un término que ha logrado colarse y hasta sonar elegante. Vamos, es que se hizo refactoring. Bueno, no se puede justificar si uno lee cualquier libro de calidad. Sí. El refactoring es un problema. O sea, no debería hacerse refactoring. Un componente de código debería hacerse bien y a la primera. Y si jamás lo vuelva a tocar, excelente.
quiere decir que se hizo bien y a la primera. Eso es lo que se debe de buscar. Y una organización debe además de acercarse de manera objetiva, ¿sí?, hacia esa meta. ¿Sí? Entonces, esas líneas de código que no se introducen inicialmente, producto de que no se tiene documentado, que no se hizo el esfuerzo por encontrar el detalle fino de la funcionalidad de cada caso de uso, pues se va a introducir en mantenimientos. Pero una línea de código en mantenimiento cuesta entre 10 y 100 veces más alta que la misma línea de código en desarrollo. Hubo una investigación, viene en el libro de Ingeniería de Software de Lawrence Flieger, una investigación muy interesante. Originalmente, unos ingenieros en Siemens, en Hamburgo, encontraron que midieron el número de mantenimientos contra el número de líneas de código de los archivos. Lo intuitivo es que archivos más grandes reciben más mantenimientos. O sea, el número de mantenimientos debería ser directamente proporcional al número de líneas de código de un componente de código. Lo que encontraron los ingenieros de Siemens, sin embargo, era exactamente lo contrario. Que el número de mantenimientos era inversamente proporcional al número de líneas de código. O sea, entre más chicos los códigos, más mantenimientos tenían. Y lo publicaron en el artículo. Tenían la información, lo hicieron estadísticamente, hicieron alguna prueba de hipótesis, les dio, se corroboró la hipótesis, algo estadísticamente significativo, y lo publicaron. Los ingenieros de HP dijeron, no puede ser. Los alemanes de Siemens seguramente cometieron un error. Y tomaron sus propias bases de datos para refutar la investigación que se había realizado en Siemens. Para su sorpresa, los ingenieros de HP se encontraron con el mismo resultado que habían encontrado los alemanes. Y básicamente hasta con los mismos resultados numéricos. La diferencia era verdaderamente menor. Era básicamente los mismos resultados. Entonces ellos hicieron una investigación para refutarlo y terminaron confirmándolo. Sí. Y la razón es precisamente que un programa con pocas líneas de código es que le faltan muchas líneas de código que vienen de los mantenimientos. Y los programas que ya tienen muchas líneas de código las han obtenido a través de mantenimientos. Y como ya recibieron una cantidad importante de mantenimientos, ya requieren menos mantenimientos. Pero esto, en términos de eficiencia y de productividad, es una atrocidad. ¿Sí? Ahora bien, el análisis se divide en un análisis general y en un análisis detallado. Ahorita vamos a discutir el análisis general. ¿Sí? El análisis general no es caro. ¿Sí? No es caro. El análisis detallado es el que sí
lleva más recursos. Se hace al inicio del proyecto con el propósito de conocer todos los casos de uso en el sistema que quiero realizar. En realidad solo se pueden conocer casi todos los casos de uso. Siempre me van a faltar casos de uso, pero la intención tiene que ser hacer un esfuerzo serio por encontrar todos los casos de uso de un sistema. Gracias al análisis general puedo hacer una primera planeación del proyecto. ¿Sí? Una técnica eficiente son las sesiones HAT, Joint Application Development. Básicamente, pensemos en una organización que va a hacer un sistema y quiere hacer el análisis general bien hecho y rápido. Entonces toma los distintos tipos de usuario del sistema y un par de desarrolladores, lo saca de la instalación, lo saca de la ciudad y típicamente se realizan en playas. ¿Sí? Entonces mueven al equipo, digamos, para que viajen a un destino de costa, ¿sí? Digamos el miércoles, ¿sí? Que lleguen el miércoles tarde noche, se registren en el hotel y el jueves comienza la sesión HAD. Y la sesión HAD tiene dos partes, en la mañana y en la tarde. En la tarde algo de la noche también. En la mañana los usuarios y los ingenieros le preguntan a los usuarios qué funciones tiene el sistema o va a tener el sistema y van elaborando enfrente de ellos, ¿sí?, un pequeño prototipo sin código. Sí, muchas veces usa Visual Basic para hacer esto, porque es muy rápido hacer prototipos sin código. Y los usuarios van retroalimentando a los ingenieros alrededor de este prototipo. Digamos que trabajan de las 9 de la mañana a las 3 de la tarde. Tratan de obtener la mayor cantidad de información. Son dos ingenieros, uno está haciendo el prototipo y los otros haciendo anotaciones. Y entre los dos están interrogando a los usuarios. Luego viene los usuarios, bueno, no se van a copiar, ¿verdad? Pero los usuarios ya se acabó la sesión HAT por ese día. Y los ingenieros se atrincheran en una oficina del hotel a documentar el análisis, a revisar las notas, a mejorar el prototipo, a trabajar sobre el análisis general. Y es bastante pesado porque pues andan terminando 11, 12 de la noche, 1 de la mañana. ¿Sí? Y a las 9 de la mañana es la siguiente sesión HAD. ¿Sí? Entonces, al día siguiente, pues ya se presentan, ¿sí?, con cosas como las que vamos a ver el día de hoy en esta sesión.
¿Está viendo? Ok. Con esto que se llama un diagrama de paquetes, que son los subsistemas del sistema. Y con cosas como esto que son diagramas de caso de uso, que son los casos de uso de un sistema. Y aparte con el prototipo, lo más avanzado que lo pudieron dejar el día anterior. ¿Sí? Y entonces, la mañana del viernes, reciben los ingenieros una retroalimentación enorme. ¿Sí? Esa sesión es la más fecunda. Hay muchas modificaciones, hay mucha requerimientos, de eso se trata. ¿Sí? Y los ingenieros, uno está modificando el prototipo en un frenesí y el otro está tomando notas igual en un frenesí. Y llegan las 3 de la tarde. Sí. Los usuarios se van a mojarse los pies en la playa y los ingenieros otra vez se atrincheran. Sí. Para completar, avanzar en el análisis general. Modifican otra vez el prototipo, incorporan requerimientos a la documentación, incorporan nuevos casos de uso, incorporan pues toda la retroalimentación que recibieron en la sesión de la mañana. Es pesado para los ingenieros, otra vez, 11 de la noche, 12 de la noche, 1:30 de la mañana, bueno, tienen que parar, ¿sí? Están exhaustos a dormir, porque el otro día viene una tercera sesión HAD, ¿sí? El sábado. Y les muestran otra vez lo mismo, el prototipo, los casos de uso, los paquetes, también cosas como esto que son los casos de uso de alto nivel, ¿sí? Y otra vez vuelven a recibir retroalimentación. Esta retroalimentación ya debe ser menor que la del viernes, pero todavía es importante. ¿Ok? Entonces, bueno, muchas veces los ingenieros ya pueden por fin, ya no hay una sesión el domingo pues hay que viajar, volar, regresar y el lunes presentarse a trabajar. ¿Sí? Entonces tal vez esa tarde del sábado, pues sí pueden los ingenieros mojarse los pies. ¿Sí? Y el lunes pues ya terminarán con calma. Bueno, tiene el propósito de tener a los usuarios escogidos de tiempo completo, sí, sin interrupciones. Por eso es que se saca de las instalaciones del negocio y de la ciudad del negocio. Están prohibidos los celulares, sí, no pueden ser interrumpidos, están enfocados en la tarea que tienen. ¿Ok? Bueno, hay distintos tipos de requerimientos. Básicamente, nosotros vamos a trabajar requerimientos de negocio, los asociamos con un paquete y el diagrama de paquetes es este. ¿Sí? El diagrama de paquetes es este. Luego, ese es el origen de los namespace. Los paquetes son namespace.
Y un paquete contiene un conjunto de casos de uso, que son requerimientos de usuario, que es este otro nivel. Para cada paquete desarrollo un conjunto de casos de uso. Y luego tengo requerimientos detallados. Sí. Esta es una clasificación de requerimientos, pero realmente los requerimientos detallados o requerimientos funcionales forman parte del análisis detallado. ¿Ok? Y aparte hay requerimientos del sistema, requerimientos de calidad, limitaciones y otros requerimientos no funcionales. Bueno, es una clasificación DERS del libro de Ingeniería de Requerimientos, editorial Microsoft Press. Tal vez, pues, de los libros más importantes de Ingeniería de Requerimientos. ¿Ok? Entonces tenemos tres artefactos. ¿Sí? No, creo que no vimos esto. Un requerimiento de usuario, algo valioso para un usuario, y lo asociamos un requerimiento de usuario con un caso de uso. ¿Sí? Lo resolvemos con un programa si estamos en paradigma de programación estructurado, o con un conjunto de métodos y clases si estamos en el paradigma orientado a objetos. O sea, iguales pueden ser diagramas de casos de uso para cuando está haciendo sistemas estructurados. Ok. Entonces el diagrama de paquetes, para encontrar la descomposición, pretende encontrar la descomposición funcional del sistema. O sea, ¿qué subsistemas tiene este sistema? En orientación a objetos, un buen diagrama de paquetes, aquí estamos hablando de diagramas de paquetes bien hechos y diagramas de paquetes de baja calidad. Debería tener bajo acoplamiento y alta cohesión. Pero eso se no va a entender hasta que no se realice el diseño. ¿Sí? Y lo que decíamos al momento del desarrollo, un paquete se convierte en un namespace, y un paquete es un contenedor de casos de uso. O sea que un paquete contiene n casos de uso. Por otra parte, el diagrama de casos de uso es una representación gráfica, es una representación muy útil de hecho, porque es un diagrama tan intuitivo que los usuarios perfectamente lo entienden. ¿Sí? Viendo algún otro ejemplo. El de orden de servicio, por ejemplo. Bueno, pues tengo órdenes de servicio. Sí. Técnicos de mantenimiento, usuarios encargados de mantenimiento. Y esto está pensado en una escuela. De acuerdo, es un sistema para administrar un colegio. Sí. Financiero. Bueno. Sí. Las colegiaturas. La fijación de los montos, los morosos, los arqueos, los cheques sin fondo, los estados de cuenta, las inscripciones, la domiciliación de pagos, ¿sí? Lo financiero. ¿Y quién interviene? Pues esto está mal, no, la palabra usuario aquí está mal, debería ser un usuario concreto, ¿sí? Debería ser un usuario concreto, alguien de finanzas, o bueno, si es una escuela, pues un auxiliar administrativo tal vez. ¿Sí? Okay. Tal vez no tengan un departamento de finanzas en la escuela, depende del tamaño.
debe de ser valioso. O sea, un usuario en concreto, un cierto tipo de usuario, debe encontrar que ese caso de uso, esa funcionalidad, realmente le importa. Realmente vale para él, tan vale que lo va a pagar. El desarrollo de software es dirigido por casos de uso, o sea, los casos de uso es lo que se mete en el proyecto. Los casos de uso es lo que se le asigna al desarrollador para que lo haga. Y un caso de uso es un contenedor de requerimientos detallados. Un caso de uso contiene de 1 a n requerimientos detallados. De hecho, n requerimientos detallados, pues eso es parte del análisis detallado. Se negocian con el usuario, eso es muy importante. Ahorita que lo hagamos, las prioridades de los casos de uso. Y un caso de uso debe estar en un solo paquete. ¿Sí? Y un caso de uso contiene los óvalos, los monigotes y las relaciones. Los óvalos, pues, muchas veces utilizo frases verbales, un verbo y un sustantivo. Por ejemplo, pagar, colegiatura. Incrementar, colegiatura. Un proceso, morosidad. Realiza, arqueo. ¿Sí? Generar estados de cuenta. Domiciliar, pagos. ¿Sí? Son frases verbales. ¿Sí? Y los actores. ¿Sí? A veces es una convención. Cuando el actor también es una clase del sistema, pero eso se ve en el diseño. Muchas veces el actor se pone en singular y lo hace en plural. Y bueno, aquí solo estamos usando relación de asociación. Sí, no nos vamos a meter a las otras relaciones que puede haber entre casos de uso. Sí, simplemente nos interesa en este momento saber cuáles sectores interactúan con un caso de uso. Sí, el alumno paga los exámenes. Sí, descarga los estados de poeta. Aquí falta una asociación. El padre de familia paga la colegiatura. Ok. Entonces, una asociación dirigida. Ahí está. Sin nombre. Ok. Realmente debería ser el auxiliar administrativo. Sí, y no el usuario, pero no me voy a entretener corrigiendo este error. Ok. Y finalmente, los casos de uso de alto nivel. Son los 3 elementos del análisis general. Un análisis general se puede hacer en algunos días. ¿Sí? Entonces, le añado al nombre del caso de uso una descripción y una prioridad. Esto es un caso de uso de alto nivel. ¿Sí? Le pongo un código. ¿Sí? Caso de uso, calificación o no. Proceso de rastreo de modificación de calificaciones. ¿Qué actores son los que pueden hacer ese caso de uso? Rastreo de modificación. Aparte viene la modificación de calificaciones. Lo que pasa es que esta es una función delicada, es una función auditable.
¿verdad? Y una breve descripción. Bueno, un tipo. Primero el tipo. ¿Sí? El IEEE 830, que es el estándar que se usa para la ingeniería de requerimientos. ¿Sí? Esta prioridad tiene que ser producto de una negociación entre el ingeniero, entre el usuario y el ingeniero de requerimientos. El ingeniero de requerimientos debe ser un negociador. Porque es importante saber qué casos de uso son esenciales, son indispensables, que el sistema no se concibe sin este caso de uso. Bajándole una rayita condicional, que es una funcionalidad importante que se debe de hacer, pero no es una funcionalidad indispensable, es algo menos que esencial. Y una funcionalidad optativa es algo que sería bueno que el sistema contuviera este caso de uso. Ok, entonces aquí el proceso de caso de uso de rastreo y modificación de calificación es algo optativo. El sistema podría existir sin este caso de uso. Ese es un caso de uso de seguridad, de confianza o de desconfianza. ¿Sí? Mientras que la modificación de calificaciones, pues esa se tiene que hacer. ¿Sí? Y la captura de calificaciones, pues esa es esencial, ¿no? ¿Sí? Reporte de alumnos con problemas académicos optativo, pero el registro de calificaciones ese tiene que ser esencial. Y aquí viene algo que luego se va a necesitar a la hora de diseñar. Un solo caso de uso del paquete es el más complejo. Entonces, este caso de uso más complejo fija la arquitectura. Pero en este momento solo estamos en este nivel. ¿Sí? ¿Qué actores intervienen? El tipo de acuerdo con el IEEE 830, esencial, condicional, optativo. Y una descripción en varios renglones. En 1, 2, 3, 4, 5 renglones. ¿Por qué? Porque luego el caso de uso es tan breve, porque es una frase verbal, que cierre pago. Tal vez después no se recupere qué idea precisa había sobre cierto caso de uso. ¿De acuerdo? Es algo que llega a suceder. Bueno. Ok. Entonces, en esta etapa también se encuentra de los distintos casos de uso de un paquete. Uno de ellos, solo uno, se tiene que etiquetar como fija arquitectura, el más complejo. Y esto es porque luego en el diseño, sí, en el diseño orientado a objetos, los casos de uso que fija la arquitectura son los que se diseñan en primer lugar, porque son aquellos que encuentra la mayor cantidad de clases del paquete. ¿Sí? Ok. Bueno. Voy a cerrar entonces el mapa conceptual. Revisar brevemente los diagramas de paquetes. Si es una escuela, pues tengo un paquete muy grande que es de control escolar y por lo mismo se partió en 4 paquetes porque eran muchos casos de uso. Cuando eso sucede, se hace esta estructura, paquetes adentro de paquetes. Entonces, para el control de las calificaciones, para el control del expediente de alumnos, para el control de los certificados, para el control de las becas, y luego tengo un paquete para docentes, padres de familia, los administrativos, la nómina, la planta física, el manejo del dinero, los horarios, los reportes que pide la SEP, Secretaría de Educación Pública, un paquete de seguridad. Este es común en casi todas las aplicaciones, tal vez en los juegos no, pero luego en los juegos también, porque luego se venden cosas.
y suponemos que es un colegio que tiene varios planteles, ¿de acuerdo? Entonces encontrar los subsistemas es lo primero que se hace, y luego se encuentra, por ejemplo, un sencillo de becas. Pues hay un proceso de solicitud de becas, hay tipos de becas, un catálogo, ¿sí? Hay, se cancela una beca, reporte a alumnos becados, se otorga una beca. Este problema del usuario, esto pasó en alguna vez en que se migró de un programa al otro o de un sistema operativo al otro y no se migraron bien las cosas. Sí, se modificaron una serie de cosas. Y ha habido mucho retrabajo producto de andar trayendo el archivo de un sistema operativo al otro, de un programa al otro. Sí. Y entonces en una de esas, la migración, el abrirlo dentro de otro sistema introdujo muchos errores. Sí. Y bueno, ok. Vamos tratando de hacer uno desde cero. Ok. Entonces, new from template. Esto es importante. Y hay que escoger la plantilla racional. ¿Por qué? Porque los autores del lenguaje de modelación unificado, el UML, esto se puede descargar. Este software es gratuito. Y si no se puede descargar StarWML, hay un otro que se llama White, de blanco, White Star. Sí, que es una variación de este. Los mismos son software gratuitos. Les decía, el Rational, que es esta plantilla, la plantilla Rational, es una empresa que era propiedad de Grady Butch, que luego fue adquirida por IBM. Y UML tiene tres autores: Grady Butch, Ivar Jacobson y James Rombauer. Entonces son los autores del UML y viene esto de la década de los 80, donde había literalmente, sin exagerar, cientos de metodologías orientadas a objetos. Pero una de las metodologías más exitosas era la de Grady Butch. Sí, entonces compró otras dos empresas porque fabricaban, escribían su libro y sacaban el software para soportar la metodología. Y era lo que vendían, el software. Entonces, de las más exitosas, tal vez la más exitosa fue el UML, digo, Rational. Entonces, la empresa de Grady Butch compró a la empresa de Rombauer, Objectory, que era otra metodología orientada a objetos. Y Rombauer convenció a Butch de comprar una tercera empresa, que era la empresa de Ivar Jacobson. Entonces, Grady Butch compra las otras dos empresas, adquiere las dos empresas, y entre los tres, finalmente tres cuates que habían desarrollado cada cual su propia metodología, escriben el UML, y el UML se convierte en el estándar. Ahorita ya nadie se acuerda de las 200 metodologías que existían. Sí, ya todo es UML. Y entonces los libros utilizan estas perspectivas. Están escritos en base a estas perspectivas porque son las perspectivas de los autores del UML.
La perspectiva de casos de uso es la perspectiva de el análisis. La perspectiva lógica es la perspectiva del diseño. ¿Sí? La perspectiva de componentes es la perspectiva del desarrollo. Y la perspectiva de deployment es la perspectiva de un sistema que está en producción. Y entonces en UML cada perspectiva view tiene distintos diagramas que van en dicha perspectiva. Entonces todos los libros básicamente utilizan este enfoque. Entonces aquí añadimos un diagrama y vamos a añadir un diagrama de paquetes. Lo primero que hacemos es ponerle un nombre. Bueno, vamos a diseñar una app. Vamos a analizar diagrama de paquetes, diagramas de casos de uso, una app. Algo que desde el celular, con el propósito siguiente, pero ¿qué nombre le ponemos? Cuando se compra una computadora, se compra a ciegas. ¿Sí? La etiqueta tiene la máquina tiene una marca y un modelo. Sí, en mi caso es una Asus y el modelo es el X510U. Sí. En este caso la etiqueta dice que es un Core i5 de 7200U. Ese es el procesador. Dice hasta 3.1 GHz, memoria de 8 GB y 1 TB de disco duro. Ok. Y ciertas cosas que tiene, tenía tarjeta Nvidia. Tiene tarjeta Nvidia, no tendría la etiqueta de la tarjeta. Entonces, la cuestión es que se compra ciegas porque ¿cuál es la velocidad de esta máquina? Bueno, no dice a 3.1 GHz. Ok. Ninguna computadora lo dice. Y el 7200 no tiene nada que ver con la velocidad. ¿Sí? Si yo googleo y le digo i5 7200U, y me voy a la página de Intel, es un procesador de 2016 que vale $281 y que trabaja a 2.5 GHz. Pero este 2.5 GHz nunca aparece. Lo que se dice de la cantidad de núcleos, la mía tiene 4 núcleos. Sí, aunque dice que son 4 subprocesos. Ok, en realidad trabaja con 4 núcleos aparentemente. Y lo que sí nunca viene es la velocidad de la memoria RAM. ¿Sí? Y esas dos cosas, ¿sí? Dice que puede trabajar una memoria de 2133 o de 1866 o de 1600. Pero lo dice la página de Intel. ¿De acuerdo? Las computadoras no lo dicen y los usuarios compran a ciegas.
Entonces, una app que, ¿cómo le llamarías a la aplicación? Eh, auxiliar en o algo así como que las especificaciones o algo así como real spec podría ser las especificaciones verdaderas de un equipo de cómputo. ¿Ok? ¿Qué paquetes podría tener esto? Bueno, debería tener equipos, ¿sí? Como la Asus X510U, ¿de acuerdo? Sí. Habría que mantener también, no sé si, bueno, definitivamente otro paquete podría ser consultas. Sí. Entonces desde un celular interrogo a la aplicación y me dice su especificación real y entonces ya tengo más elementos para poder comparar. Podría también meter evaluaciones de performance, no sé. Sí. De manera que un usuario pudiera adquirir un equipo con conocimiento de causa. Porque luego se puede llevar una máquina de 1 GHz y sustituir la máquina de 1.8 o 2.2 GHz que estaba vieja y la sustituir por un equipo de 1 GHz o de 1.2 GHz porque compra a ciegas. ¿Sí? Bueno, de entrada estos. ¿Sí? Ahora, dentro de equipos añado un diagrama que es un diagrama de casos de uso. ¿Sí? Que le pondría casos de uso de equipos. ¿Ok? Entonces aquí tendría mantener modelos de computadoras. ¿Ok? Pero también debería de tener los procesadores, bueno, fases normales. Mantener, no mantener sería eh, lo que antes se usaba como altas bajas de cambios. Sí, bueno, en un caso de uso puedo tener espacios, no hay problemas. Ok, también podría tener eh, mantener, ops, ¿y ahora qué sucedió? Memorias, sí, y también podría este
Entonces, básicamente es lo que está oculto. ¿Sí? ¿Cuál es la velocidad de la memoria RAM? ¿Y cuál es la velocidad de el procesador? La velocidad base. Porque la velocidad alta normalmente eh, no se aplica, ¿sí? Muchísimos equipos son muy delgados, son esbeltos, y eso implica que tienen muy poca capacidad para tener ventiladores y enfriamiento de los procesadores. Y entonces el procesador metido en un motherboard, en una desktop con una capacidad importante de enfriamiento, pues podría subir. Pero un procesador metido en una tablet o metido en una laptop que no sea de gamer, porque esos tienen como una pulgada de alto, sí. Normalmente el procesador no se mueve de su línea base, ¿sí? Entonces, y esto lo tendría que hacer un usuario. Entonces, arrastro el clic y clic. ¿Qué actor mantendría esto? Pues un ingeniero, ¿sí? Alguien que esté manteniendo este conjunto de información para poder responder a las solicitudes de ¿qué dice? Esto es generalización, no, tiene que ser asociación dirigida, ¿okay? Que esté manteniendo estas cosas. Entonces un procesador puede estar en muchos modelos de computadoras, en una memoria también, pero podría tenerlas establecidas y continuamente estar actualizando, ¿sí?, esta información. Los modelos, bueno, los modelos se venden en distintas tiendas, ¿sí? El mismo modelo. Entonces, no sé qué otra caso de uso podría ser. Realmente es una app pequeña, ¿sí? Y habría que ver qué modelo financiero podría sostener algo como esto. Y dentro del paquete consultas, igual añado un diagrama, ¿sí?, que es un diagrama de casos de uso, ¿ok? Entonces sería casos de uso de consultas. No lo modificó. Es que es aquí. Casos de usos de consultas. Y aquí tengo, obviamente, una consulta de equipo. Donde un actor que es pues alguien que está comprando un equipo, sí,
consumidor. Ok, me puede hacer cierta consulta de equipo. Ok. Ya salió un caso de uso más. Esta persona me puede indicar datos del equipo. Por ejemplo, el precio. ¿Sí? Entonces aquí, otro caso de uso sería los precios. ¿Verdad? Porque un equipo puede tener muchos precios en distintos momentos. ¿Sí? Y esa información me la puede dar el usuario. ¿Sí? Entonces aquí en consultas yo podría tener que un consumidor está en una sesión. Esto va en español, con acentos, con espacios, no hay problema. ¿Sí? Es uno de los muy escasos diagramas de casos de uso que puedo mostrarle a los usuarios. Y entonces, en una sesión, ¿sí? Pues el usuario podría estarme pidiendo especificaciones de distintos equipos y no las tiene por qué recordar. ¿Sí? Porque yo le puedo dar un reporte de equipos de sesión. Entonces yo le podría mostrar de una manera comparada, ¿sí? Los distintos equipos de los distintos precios y mostrarle elementos objetivos, ¿sí? Para que el usuario, el consumidor, realizara la compra de su equipo, ¿sí? Hiciera una compra informada, ¿sí? Originalmente lo que se me ocurre es una app, es algo relativamente simple, ¿sí? Buscar. Sergio. Clases. Materiales. Ingeniería de software. Documentos. No. Documentos no. Sería UML. App. Compra de equipos de cómputo. Ok. Esto es algo incompleto, porque es algo que viene de bote pronto, ¿sí? Pensado 10 minutos antes de comenzar a grabar. Pero al momento de plantear la aplicación, tendría también que pensarse en un modelo financiero, porque pues esto no ocuparía esfuerzo pues de por menos de una persona y ocuparía ciertos gastos de hosting, de
sobre todo el tiempo. Y entonces pues tendría que pensarse en un modelo de cómo esta aplicación puede subsistir. ¿De acuerdo? Sin tener, eh, sin, sin cargar la balanza, ¿no? Hacia cierto marca, sino en una validación objetiva del performance de un equipo basado en su especificación. Una especificación oculta. Sí, oculta por incómoda, porque en el 2002 los y esa es la razón por la que no vengan las velocidades. En el 2002 se alcanzaron el límite del silicio, se llegó a los procesadores de 4 GHz. ¿Sí? Y a partir del 2002 le quitaron las velocidades a las etiquetas y la compra ya es a ciegas. Y la frecuencia más usada, digamos de 1.6 GHz, la más común, es algo que se obtuvo desde 2001, ¿sí? O 2002, no recuerdo. Pero se viene reciclando las frecuencias. Claro que algo han mejorado en su especificación, pero la velocidad sigue siendo la misma. Sí, internamente algunas cosas de eficiencia que lograron hacer con el paso del tiempo, y las memorias que estaban muy atrasadas, que alcanzaron a la velocidad de los procesadores por ahí del 2008, ya habían alcanzado ya los memorias a los procesadores. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, esa es la circunstancia. Ok. Para terminar, ya hicimos algunos diagramas de paquetes, diagramas de casos de uso. Vamos a hacer algunos casos de uso. Sí. Vamos a hacer un documento nuevo de texto. Ok. Y aquí pondríamos el paquete de... Pues tenemos dos paquetes. Consultas. Esta barrita pues no se ve, aquí está. Y equipos. Entonces, paquete de equipos. Sí. Casos de uso. Equipos 1. Caso de uso equipos 2. Caso de uso equipos 3. Y eran 4. Equipos 4. ¿Sí? Con sus nombres. Mantener modelos, computadoras, ¿sí? Mantener procesadores, mantener memorias. Y estoy pensando que el usuario
realmente es el que mantiene los precios de los equipos. Aunque también el ingeniero, porque el ingeniero podría previamente, es una persona y ya está metida en esta organización, es una persona que va a estar dándose sus vueltas por el Best Buy, el Office Depot, ¿sí? Entonces, también el ingeniero va a mantener esto, pero recibiendo también información del consumidor, ¿sí? Y de hecho, el consumidor también podría ayudarme, ¿sí? Con ciertos modelos que no tuviera yo detectado y con ciertos procesadores que no tuviera yo en mis analizados. ¿De acuerdo? Sí, al alimentar la consulta, bueno, ahí está. Por supuesto, el consumidor puede equivocarse, sí, y el ingeniero también puede equivocarse. Entonces, por eso es que es preciso no solo insertarlo, sino poderlo eliminar, porque a lo mejor el modelo no existe, o el procesador no existe, ¿de acuerdo? O modificarlo, sí, por ejemplo, un consumidor puede a lo mejor insertar un equipo, pero luego el ingeniero va a rastrear qué especificación tiene, qué procesador tiene, qué modder tiene, qué memorias puede tener, etcétera. ¿Sí? Bien sea que ya lo tenga o que en el momento lo esté procesando. ¿Ok? Entonces, aquí hay una cosa. Los actores los voy a sacar de ok, y los voy a meter a la altura de la vista de casos de uso. O sea, los muevo, ¿sí? A la vista de los casos de uso, porque los actores luego intervienen en varios paquetes. Y un actor lo tengo que dar de alta una sola vez. ¿Sí? Entonces, mantener modelos computacionales, pues sería tanto el ingeniero como el consumidor. Y de los modelos computacionales sería el más complejo, sin duda. Porque pues un modelo pues ya tiene un procesador, ya tiene un performance, ya tiene pues este equipo, este modelo, qué tipo de disco duro tiene, también es importante, si es disco de estado sólido o disco duro, o si es una máquina que tiene dual, que tiene ambos, sí, qué capacidades, etcétera, qué tarjeta de video, no sé. Los modelos de computadoras tiene bastante detalle, sin duda. Ese es el caso de su más complejo y es el que se tiene que diseñar primero, ¿sí? Entonces, se mantiene o se registra los modelos de computadoras de múltiples fabricantes detallando o conservando una
especificación detallada, ¿sí? De todas aquellas variables relevantes para los consumidores. ¿Ok? ¿Sí? Esa sería la idea. ¿Sí? Igual los procesadores, pues es algo esencial. Pero no fijaría arquitectura porque es menos complejo que el otro. ¿Sí? Las memorias. Bueno. No. Bueno, lo de menos. Este sería una rayita menos, este sería un condicional, es una función importante. Sí. Y el cuarto sería, digamos, los precios. Ah, a esta aquí no va a intervenir el consumidor. Aquí sí. Y los precios, pues también es esencial. Realmente tienen pocos casos de uso. Esta, pues es una aplicación. Sí. Entonces se conservarán los distintos precios de un equipo a lo largo del tiempo. ¿Ok? También la condición de, bueno, todas aquellas variables relevantes. Está pensando en la garantía, pero eso es algo relevante para el usuario. Y bueno, es un catálogo de los procesadores. Sí, de los diferentes fabricantes, de los microprocesadores. Sí. Y esto también es un catálogo de los diferentes modelos de memoria de los diferentes fabricantes, aunque obviamente hay fabricantes más preponderantes, ¿no? Ok, esto es lo que es un análisis. Por supuesto falta el otro paquete, pero este es el análisis de alto nivel. Se hace rápido. La idea es encontrar todos los casos de uso. ¿Sí? Encontrar todos los casos de uso de una aplicación, de un sistema. Al ir pensando en el tiempo, esta pequeña aplicación, pues faltan cosas, ¿no? O sea, por ejemplo, se podría descargar una... esa estaría buena. Sí, 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 sí. Bueno, lo estoy guardando. Entonces, materiales de ingeniería de software. Ok. Casos de uso de aplicación, o como le habíamos llamado,
Sí. Real Specs. Ok. Al ir pensando, es en otra, sí, que tiene que ver más con el cliente. Que sería, una vez que compró el equipo, a descargar una aplicación de evaluación del performance. Entonces, algo que se le pudiera, que el usuario pudiera descargar, ¿sí? Para evaluar el performance de sus equipos, ¿sí? Siempre con la idea de que los usuarios tengan la mayor información y en función de eso tomen los mejores criterios, objetivos al momento de evaluar, al momento de adquirir un equipo, ¿no? Sí. Y bueno, con eso terminamos esta clase. Sí. De un curso de nivel licenciatura de análisis y diseño orientado a objetos. Ok. Espero les haya sido de utilidad. Esos son mis credenciales. El video va a estar en mi canal de la clase, va a estar en mi canal de YouTube. Sergio Yer por aquí. Aquí en Resist Day tengo un artículo sobre, que le llamé el fin de la edad de oro de la computación. ¿Sí? Que habla sobre esta circunstancia que afecta a los procesadores. Y tengo un artículo aceptado en la revista Elementos de la Universidad Autónoma de Puebla sobre la misma investigación. Sí. Y bueno, estas son las instituciones donde colaboró. Sí. En particular, esta clase se hizo para el grupo de Ingeniería de Software 2 de UNED, pero es una asignatura, ¿sí? Que pues imparto, ¿de acuerdo? Forman parte de las clases que cotidianamente doy en distintas instituciones. Bueno, espero que les sea de utilidad. Gracias por su atención.